Bienvenidos a Trascendiendo. Este es un nuevo segmento titulado Lo que la vida me enseñó. Este nuevo espacio es para hablar y comentar acerca de aquellas cosas que hemos ido aprendiendo al transcurso de nuestra vida. Sí, sabemos que somos jóvenes, pero hemos vivido muchas cosas y no solamente estaremos comentando lo que hemos vivido nosotras dos, sino lo que han vivido personas de nuestro alrededor, porque creemos fielmente de que la vida es una escuela y lo que hemos oído y lo que hemos visto, esto vamos a hablar. Así que estamos con Madeline. Dios bendiga, Dios bendiga. Amén, amén. Aquí estamos. Así es, creemos que fielmente que la vida es una escuela en la cual cada día vamos aprendiendo de ella. Y como en la escuela, así, si no pasas una materia y la repites, siempre vas a tener que estar repitiendo lo mismo. Y por eso creemos que hay muchas personas que siempre están repitiendo patrones, sea que no haya pasado en carne propia o a personas que han estado alrededor nuestro. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la vida me enseñó que si siempre te rodeas de la misma persona, el problema no son la persona, el problema está en ti. Así es, así es. Y vamos a comenzar con un versículo bíblico para darle más fundamento a todo lo que vamos a estar hablando en este día. Y está en el Salmos 42, versículo 7, que dice así: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Esto quiere decir que lo que tú tienes es lo que tú llamas. Y vamos a estar desarrollando este tema, ¿verdad? Que eso es un conversatorio en el cual vamos a tener Jessica y yo, en el cual vamos a estar desarrollando este tema de que hay personas que siempre dicen es que siempre me traicionan, es que siempre me quitan el novio, es que siempre, siempre, siempre. La palabra siempre me pasa esto es una alerta y una señal para identificar que el problema no está en las personas, sino que está dentro de ti. Y si hablamos de este tema es porque lo hemos vivido. Así es. Hemos vivido bastante, patrones repetitivos, patrones cíclicos. Vamos a estar extendiéndonos en todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con esas personas, ¿verdad? Que en cierto modo no conocen por qué le está sucediendo este tipo de cosas y no se dan cuenta, ¿verdad? De que son problemas dentro de su interior. Ok, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Si a mí siempre desde la niñez, la adolescencia, mis amigas me tratan mal, me traicionan, me quitan el novio, significa que tengo un problema. Exactamente. Si siempre que estoy hablando con una persona me malinterpretan, significa que tengo un problema. ¿Qué más? Si, por ejemplo, también siempre te rechazan, tengo un problema. Si la pareja que tienes siempre te pega, tengo un problema. Si siempre te pegan los cuernos, tengo un problema. Si no salgo de una deuda, tengo un problema. Entonces son todas estas cosas que nos indican que hay un problema. Lo que pasa con este tipo de personas, ¿verdad? Como dijo la Jessica, que lo que hemos visto y lo que hemos hablado, esto es lo que vamos a hablar, o sea, cosas que hemos vivido, experiencias, historias de personas, de nosotras mismas. Hay personas que, ¿por qué les pasa este tipo de cosas? Porque están traumadas, porque vienen con sea cultura, sea cosas que han vivido en su familia, heridas que han tenido dentro de su casa. O sea, depende la familia que tuvo, qué tipo de familia, si era una familia ordenada, si era una familia desordenada. Personas que tienen tantas raíces que podemos tirar, ¿verdad? De por qué esa persona tiene este tipo de problemas. La cuestión es, ¿cómo vamos a identificar este problema? El problema es cuando uno dice, siempre me pasa lo mismo. Yo conozco mucha gente, es que siempre me hace lo mismo. Es que siempre yo estoy en lo mismo. Yo no entiendo. El problema es que tú tienes que mirar por qué. Porque nosotros somos el reflejo de lo que está afuera. O sea, lo que tú tienes dentro es lo que tú vas a reflejar. Si yo
vamos a poner Ujú. un ejemplo. Si yo soy política, normalmente mis amigos siempre van a ser políticos, o sea, yo voy a estar rodeada de ese tipo de personas. Si yo soy un rey, el rey se va a asociar con la realeza. Ahora, si yo dentro de mi interior, aparentemente, yo tengo una apariencia de reina, pero me rodeo de mendigos, eso quiere decir que dentro de mí hay una carencia, hay faltas, hay una mendiguez dentro de mi Mm. alma. O sea, lo que tú tienes dentro es lo que tú vas a reflejar fuera, no es como tú te veas, es lo que tú tienes alrededor. Por eso muchas veces tú eres mi espejo y yo soy tu espejo. Lo que a ti te molesta de mí o lo que tú dices que tú siempre esto, tú siempre lo otro, es porque realmente eso hay algo dentro de ti que tiene que ser trabajado. O sea, lo que a ti te molesta de mí es porque es algo que choca contigo por algo. Hay algo que tiene que ser trabajado ahí. Entonces, yo tengo un novio y ese novio siempre, vamos a irnos a lo físico. Ese novio siempre te está insultando, ese novio siempre te está pegando, Te pero tú lo sigues menosprecia. aceptando. Tú sigues estando con él porque realmente tú no te quieres, tú no te valoras, tú dentro de ti te sientes así, tú misma te maltratas, no tú lo estás haciendo él, te lo estás haciendo tú misma. Y ahí me acuerdo que tú me mandaste una imagen una vez Sí. que decía que cuando nosotros viene una persona a conquistarnos Ujú, y no tiene eso que tenemos nosotros, por ejemplo, que nosotros seamos agresivas, que seamos celosa, que seamos X cosa, cuando viene una gente que no es así, nosotros lo rechazamos. ujú, ¿Por qué? Porque no nos hace sentir cómodo, no nos hace sentir en familia, pero sin embargo, cuando viene una persona con ira, cuando viene una persona con celo, cuando viene una persona con contienda, ahí sí que nos juntamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace sentir en ujú, familia. ujú, Entonces, eso es algo muy importante ujú. también. Sí. Si yo siempre me estoy rodeando de una persona iracunda, Ujú, significa que yo tengo eso ujú, por dentro. ujú, Quizá yo lo tengo más controlado que otra gente, pero ujú. lo tengo. Exacto. O puedes tener un espíritu de masoquismo también, que son espíritus familiares, son cosas familiares, porque si tú tienes un espíritu de ira y yo quiero estar al lado tuyo, yo puedo tener yo puedo tener un victimismo dentro, puedo tener, o sea, quizás no tengo la ira, pero tengo lo que es, lo que va en conjunto, o sea, lo que complementa eso, y me siento cómoda porque me gusta, me siento bien, pero entonces al final expreso con mi boca que yo no quiero estar en ese estado, que yo no quiero, pero sí me gusta al final, porque ahí me quedo, y es lo que anhelo tener al lado mío. Por ¿Y eso o sea, yo voy a contar cómo yo viví eso, pero tú cómo lo viviste? yo lo viví de muchas maneras. A ¿Cómo mí, tú te diste cuenta de, wow, el problema no son ellos, el problema soy sí, yo? yo me di de cuenta de que el problema lo tenía yo, o sea, darme de cuenta con conocimiento. Cuando mi padre me dio un consejo, mi padre me dijo, yo siempre tenía problemas con mi hermana. Entonces mi padre me dio un consejo y eso a mí, o sea, yo eso lo cogí. Él Ya dijo, sé, sí, eso los dos sí, cogimos. sí, me dijo, cuando haya un problema y tú le preguntes a Dios, ¿qué es lo que tú quieres trabajar en mí? Entonces el problema va a desaparecer. Entonces, el problema que yo tenía en contra de ella, o el problema que ella tenía en contra de mí cuando teníamos el conflicto, yo pensaba, Dios, ¿qué tú quieres trabajar en mí? ¿Qué es lo que tú me estás Sí, enseñando? porque nosotros siempre teníamos discusiones y Siempre. entonces papi siempre nos decía eso, no veas lo que hay que trabajar en ella, Ujú, sino lo que Dios quiere trabajar en ujú, ti. Y desde ahí ujú. nuestra relación Sí, mejoró mucho, muchísimo, muchísimo. muchísimo, sí, O sí, sea, sí. muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no decíamos, ok, aunque no enfadáramos, decíamos, como, ok, ¿qué tú me quieres enseñar, Señor? O sea, ya no veíamos, ay, que ella, que ella, que ella, que ella. No, 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 que yo. Y entonces cuando yo me comencé a señalar yo, entonces ya la cosa comenzó a cambiar. Verdaderamente el problema desapareció. Ahora, en mis tiempos de ignorancia, ¿cómo yo viví eso? Ahí fue como que se me abrió el conocimiento a lo que ya Dios estaba haciendo en mí. Por ejemplo, ¿por qué menciono el tema de físico, verdad? De pegar físico y todo eso, porque fue lo que yo viví. Por ejemplo, cuando yo tenía pareja, siempre me buscaba parejas que eran maltratadores, pero era algo inconsciente. O sea, yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo no entendía el por qué hasta que luego yo tuve ese conocimiento más adelante. Entonces yo comprendí que lo que yo viví de pequeña, los hogares donde yo me criaba, eso era Wow. normal. O sea, eso era algo normal. Eso era como comer, o sea, no pasaba nada. No pasaba nada porque, ¿me entiendes? Hubieran ese tipo de peleas en casa, entonces era como algo normal en mí. Cuando yo estaba con una pareja, aún la persona quizás sea mansa, porque una persona que no tenga ese problema nunca va a aceptar ese tipo de problemas, te deja.
La persona que se quede porque también tiene ese tipo de problema. Entonces, no tuve muchas parejas, tuve 3 en específica, 3 parejas tuve, y 2 de esas parejas tenían ese problema. Y también, si me pongo a mirar sus vidas también de pequeño, también eran una vida en desorden, no eran unos hogares construidos, no eran unos hogares funcionales, sino disfuncionales. Las 2 personas atravesaron lo mismo, los 2 tenían el mismo problema que tenía yo. Lo que para mí era normal, para ellos también era normal. Entonces, esos problemas físicos siempre me persiguieron. Una pareja, 2 parejas. Cuando tengo la tercera pareja, no, porque esa persona no tenía ese problema, esa persona se había creado en un hogar con su madre, con su padre, con sus hermanos, aunque esa persona tenía otras cosas, pero ese tipo de problema no lo tenía. Entonces, eso no se dio en esa relación. No. Aunque yo quisiera provocarlo, no se dio, porque esa persona no aceptó eso, esa persona puso un límite y esa persona dijo hasta aquí. ¿Por qué? Porque eso no estaba dentro de esa persona. Y yo ahí comencé a entender de que verdaderamente el problema no eran las personas, no fueron las otras parejas, el problema lo tenía yo dentro, el problema era yo la que tenía eso. Entonces, como yo tenía eso, eso manifestaba. Y yo, mira, bueno, ya a mí me pasó parecido, no voy a hablar ya, porque ella ya dijo una vivencia de violencia con pareja, pero yo aprendí esto con el hermano José. Sí, el hermano José, ay Dios La gloria mío. sea de Dios. Mire, a la iglesia llegó el hermano José, que lo amo en el amor de Cristo. José, si está viendo esto, te amo. Pero el hermano José tenía un problema que le encantaba como buscar como un tiriafloja. Me acuerdo que cuando hacíamos las reuniones, ¿te acuerdas? Eso era Ay, las reuniones de líderes. Eso era horrible, Muy horrible, horrible. horrible. Mira, cuando a mí me decía el pastor, tenemos una reunión de líderes, mira, yo hasta me ponía en ayuno. El corazón acelerado, yo no quiero ir, no, por favor. Resulta que yo veía que el hermano José siempre estaba en una discordia, siempre un tiriaflojo, y yo me ponía ahí con él, no, porque esto no es esto y esto no es otro. Y yo y él podíamos durar 1 hora ahí, pam, 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 pam. Hasta que yo decía, no, es que esto ya me está quitando la paz, esto no es de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y yo decía, no, es que el hermano José esto, que el hermano José lo otro, que el hermano José, ya yo estoy cansada del hermano José. Ay, hermano José, cómo te amo. Lo amamos mucho. Pero después yo, el mismo consejo que mi padre me había dado con ella, ese mismo consejo lo apliqué con él. Y también la prudencia de callarme. De que aunque yo no estuviera de acuerdo con alguien, con algo que se estuviera diciendo, que aunque yo tuviera la razón, mi forma yo la perdí. Entonces, yo veía que eso que me molestaba tanto de José era porque yo lo tenía, porque yo era así mismo. Entonces ahí yo aprendí a cómo controlar eso, a controlarlo, porque no sé si todavía se me ha ido del todo. O sea, el hermano José fue la herramienta que Dios usó. El hermano José fue una herramienta de Dios. Aunque ahí lo veíamos del enemigo, Sí. porque la verdad hay que decir. Sí. Ay, Para santo. pulirnos, Sí. porque yo también, tanto como mi hermano. Sí, entonces también a la vida nos ha enseñado tantas cosas en este tema, de que realmente todos tenemos trauma, tanto si tú te has criado dentro del evangelio como si tú pasaste por el mundo. Da igual en qué sitio tú te hayas criado, que nuestra alma va cogiendo trauma, se va fragmentando. Entonces, como dice el Salmo, un abismo llama a otro abismo, es verdad. Porque también dentro de la iglesia tú te vas relacionando con la misma persona que tú eres. Por ejemplo, si tú espiritualmente no estás bien, tú te quieres juntar con esa persona que tú sabes que espiritualmente no están bien. Pero si tú estás bien espiritualmente, tú quieres juntarte con esa persona que te dan como ese conocimiento, que dan ese espiritual. Ay, vamos a hablar de esto, de la fluidez. Entonces, esto es muy importante también. Claro. Por eso dice la palabra también que cada árbol dé según su fruto. O sea, el mango va con el mango, la uva va con la uva. O sea, cada semilla siempre va en ese pedazo de tierra, ¿verdad? Donde va a dar ese fruto. Entonces, si tú eres una manzana podrida, tú siempre vas a juntarte con la manzana podrida porque vas a estar a un lado. Si tú eres un buen árbol, siempre vas a intentar estar con los buenos árboles porque lo que tú tienes, eso llama, y no es algo consciente. Eso yo quiero que la gente entienda, que no es algo consciente, es algo inconsciente totalmente. O sea, tú no te das de cuenta.
pero las personas que están alrededor dicen mucho de ti. Hay un dicho en el mundo que dice, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Oye esto, ¿por qué? Porque si yo vengo a decirte algo, ¿verdad? Y yo estoy alrededor, o sea, si yo tengo un conocimiento de alguien, es porque yo estoy alrededor de esa persona. Y si yo siempre vengo a decirte cosas de esa persona, hay un problema. Lo que yo estoy diciendo de esa persona dice más de mí que de esa persona, porque aparte de que yo estoy hablando de esa persona, estoy al lado de esa persona, también vengo a hablar de esa persona. Entonces está hablando más mal de mí, sea bueno o sea malo de lo que se está hablando, o más bien de mí que de la persona que estoy hablando, porque es lo que tengo alrededor. Es como el dicho, dime con quién andas Y y te te diré diré quién quién eres. eres. O sea, es lo mismo. Muchas veces uno piensa que esos dichos son dichos y ya está, pero eso tiene un Sí. trasfondo. Entonces, eso es muy importante, tú identificar qué traumas tú tienes. Si yo siempre me estoy juntando con esta misma persona, si siempre hay un patrón dentro de mi vida, Ujú, ok, voy a analizar y hasta la fecha, sí, porque mucho va con la fecha también, sí, aunque son piense, cíclicos, sí. sí, en verano yo siempre estoy en depresión. ¿Por qué? Alaba la gloria. Alaba la gloria. Claro, Desataste un en código diciembre fuerte. siempre conozco una Dios persona. mío, Dios ¿Por mío, qué? Dios mío. Eso O está sea, fuerte, eso está claro, fuerte. o sea, eso es un ciclo de Ujú, vida que uno va repitiendo. Es como, yo no sé si ustedes han visto un episodio de Homer Simpson, que él está en Inglaterra y que él en el coche, él se entra en una, rotonda ujú. y él desde por la mañana y es de noche y esta rotonda y nadie lo deja salir y no lo dejan salir hasta que él Wow. se mete así, ¡pum! Y sale y se mete para la casa de la reina o algo así, lo encarcelan. Pero ¿qué quiero decir? Que nosotros estamos como Homer Simpson, siempre dando Ujú, esa vuelta en esa redonda, en esa ujú. rotonda, y vuelta y vuelta. Y hay a veces que queremos salir, pero que las mismas personas que nos rodean no No nos nos dejan deja, wow, salir. no hacen de oposición. Y justamente antes de que empezáramos este segmento, estaba hablando yo con la Jessica de que hay una frase que cuando mi tabla enciende, hay una frase de un tal Víctor Hugo, que no sé quién es, cabe decir, pero es algo que La dice, tabla francesa. la tabla francesa y en francés pone que la libertad comienza cuando acaba la ignorancia. Mm, Entonces estábamos hablando de eso. ¿Cómo una persona puede salir de eso cuando Homer seguramente se dio de cuenta de que si él no actuaba con rapidez y se le metía a la oposición que había, él no iba a poder salir de esa rotonda, iba a estar todo el tiempo ahí? Él hizo algo, él se lanzó y se salió. y ya, Porque y muchas veces, vente a aunque, nada. claro, muchas veces, aunque tú quieras salir, lo mismo que está alrededor de tuyo no va a querer que tú salgas. O sea, cuando tú reconoces tu estado, cuando la falta de ignorancia, cuando la ignorancia en ti se acaba y tú dices, voy a pensar, voy a identificar cuál es mi estado, eso te va a dar la capacidad para que tú puedas salir, porque ya tú estás conociendo la verdad. La Claro. palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, tú vas a ser libre cuando tú conozcas la verdad. ¿Cuál es tu verdad? Mm, ¿Cuál es mi verdad? Santo. ¿Cuál es la verdad de Jessica? ¿Cuál es nuestra verdad? Sabemos que la verdadera verdad es Cristo, pero aparte de eso hay otras verdades que refieren a lo humano, ¿verdad? Hay cosas que son espirituales, pero hay cosas también que son hábitos humanos que Claro. nosotros tenemos, porque muchas veces todo es espiritual, no, no todo es espiritual, hay cosas también que pertenecen al ser humano, conductas humanas. Mm, Hay gente que está reprendiendo un espíritu, no, porque yo tengo un espíritu de victimismo, no, hermano. Ese espíritu se fue porque quizá ya usted pasó por liberación. El problema es que su conducta no ha cambiado. mm, Usted sigue en el mismo, en lo mismo, porque usted quiere echarle la culpa al espíritu para usted no tener responsabilidad de lo que usted está haciendo. Entonces quiere Así es. quedarte dentro de la ignorancia. No quiere ser verdaderamente libre. A lo que Dios nos ha llamado a ser libres de verdad. Y es que también, mira, esa frase está muy buena, ¿no? La verdad Nos hace- termina Ujú. como La ignorancia, ah, la ignorancia acaba cuando. no, la verdad, No, no, la ignorancia acaba o sea, cuando conocemos la verdad. La ignorancia acaba. Bueno, eso lo corto. no, dice, eh, la, O sea, la nos libertad empieza cuando son termina la la ignorancia ignorancia, ahí. ¿ok? Eso. La libertad empieza cuando termina la ignorancia. O sea, sabemos que para tú ser libre, tú primeramente tienes que saber de qué estás encarcelado, Wow, como hemos dicho anteriormente. importante. Si tú no sabes de qué estás encarcelado, tú no puedes
defenderte para ser libre. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres siempre vivir bajo ese yugo, eso ya es cosa tuya, pero hoy te estamos dando la oportunidad de que tú te preguntes a ti mismo, ¿cuál es la verdad que yo tengo que saber? Ujú. Si yo siempre estoy en este problema, incluso hasta cuando uno estaba en el mundo, algo así que uno decía, no, ya yo no voy a salir más. Ujú. No, ya yo no voy a salir más, ya no voy a salir. Y llegaba el viernes y ahí una amiga te llamaba, vamos para tal sitio. No, yo no voy a salir. Te convencía y al final hace días. Ujú. Entonces, si tú dices, ok, si yo quiero ser libre de esos hábitos de siempre estar quejándome, si yo quiero ser libre de que siempre me traicionan, si yo quiero ser libre de que siempre yo qué sé, me golpean, tú tienes que empezar. O ¿Cuándo siempre te empezó esto? mienten. Hay un engaño dentro de tu alma. Mm. Si siempre te mienten, no, porque a mí todo el mundo me miente. Siempre yo tengo ese problema, que toda la gente que se acerca a mí siempre me habla mentiras, son unos mentirosos. Entonces, porque dentro de ti hay un engaño. Pero también hay una cosa que la vida me enseñó, ¿Cuál? porque muchas veces nosotros le enseñamos, o sea, hay gente que no dan esos traumas, o sea, Ujú. No los pasan. no pasan esos traumas y nosotras nos encargamos de pasarlo a pasarlo. otros. Porque yo me acuerdo que Sí. El trauma de violencia, o sea, ya en mi familia está eso, Sí. pero yo empecé a vivir eso con una pareja que yo tenía. Ujú. Y cuando yo termino con esa pareja y me meto con la otra pareja no era violenta, pero yo era demasiado violenta hasta que hice que lo que él tenía quizá oculto saliera. Exacto. Porque también quizás él no era violento, pero quizás él tenía otra área que era familiar y por eso también estaba contigo. Entonces, lo que él no tenía, tenía otra cosa que era familiar, hizo que en él se O manifestara lo también. tenía apagado, porque eso es como los dones. Que hay dones que uno tiene que están ahí apagados, ocultos, y hasta que venga una persona y lo activa, Ujú. entonces así también son También. los traumas. Porque hay personas que dicen, eso por eso hay un dicho en el mundo que dice que hay personas que sacan lo peor de ti. Mm. ¿Por qué se debe eso? Porque lo peor ya siempre estuvo ahí Ya realmente. lo sacan simplemente. Lo sacan. Eso es importante. profundo. Claro, eso es muy importante porque eso también yo estaba pensando antes cuando lo que se me fue, de que es así, hay personas que, pero el que no, el que está bien, el que tiene un alma sana, el que se ama a sí mismo, no permite eso, o sea, no lo tiene, simplemente lo rechaza y no lo quiere en su vida. O sea, yo no voy a aceptar. Y tú sabes también, perdón que te interrumpa, lo que me viene también en Job, que Job dice, lo que temía, eso me sobrevino. Ujú. Porque también hay algo importante que hay que Eso. decirlo. Mira, en la universidad estudiamos de que también hay fe negativa. Ujú. O sea, de que eso fue lo que le pasó a Job. Ujú. Job temía eso, entonces él tenía fe de que eso le iba a pasar. Mm. Entonces, cuando Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de Ujú. mostaza, Mm. ¿verdad? Pero si tú tienes fe a algo malo, Ujú. es como la gente que dicen, yo sabía que esto me iba a pasar, ya yo lo sabía. Eso significa que tú estabas esperando Ujú. que te pasara, entonces tú tenías fe de que eso te iba a pasar. Eso es Entonces, si tú tienes esa fe de que eso malo te iba a pasar, eso te viene, porque Sí, es lo que le pasó es a Job. así, es así. Correcto, o sea, experiencia, testimonio. Cuando yo tenía mis parejas, o sea, cuando yo estaba en el mundo, y cuando me refiero a mundo, me refiero a que no tenía una vida cristiana, porque en el mundo seguimos caminando, más no militamos en el mundo. Yo siempre esperaba que me pegaran los cuernos. Yo lo estaba esperando. Y lo buscaba. Y yo lo estaba esperando. Y yo lo esperaba tanto y se me metía una ansiedad que yo sabía que sí, que eso iba a pasar. Yo sabía. Ya tú lo buscabas. Eso. Yo lo estaba llamando hasta que un día pasaba. Y yo decía, viste que yo sabía que sí. Y no. Y quizás después del tiempo me comenzaron, mira, es que ya tú tanto que me decías que al final, pues sí, yo lo hice. ¿Me entiendes? Entonces, yo ya me lo esperaba, yo ya lo sabía. Igual también el abandono. Cuando yo era pequeña, yo sufrí por las vidas que llevaban mis padres, muchos tipos de abandono con ellos. Entonces yo tenía ese problema que hasta hace un tiempo que el Señor me vino a mostrar esa área en mi vida, yo tenía miedo al abandono. Entonces cuando una persona se acercaba a mí y estaba ahí, yo en cierto modo buscaba que esa persona se fuera, porque era algo que ya yo tenía adentro. O sea, yo ya me esperaba que en algún momento esa persona me iba a abandonar. Y si esa persona, por ejemplo, no me respondía, si esa persona duraba un día, era como que
me daba una ansiedad porque ya yo me estaba esperando eso. Eso estaba dentro de mí, no en la persona. Entonces, lo que temí, eso me sobrevenía siempre. O sea, no una vez, siempre, porque yo lo temía. O sea, eso estaba dentro Porque de eso mí. era lo que tú Lo llamabas. llamaba el abismo. Es como dicen también el refrán, ¿no? Que dicen que lo que tú proclamas como que eso atrae, como, no sé cómo Sí, que algo así dicen. como que lo que tú piensas, eso lo llamas y Sí, eso. algo Y así. esas cosas que Eso hablan. es la fe. O Sí, sea, porque si tú piensas o si tú proclamas, sí, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, tú tienes fe de que eso te vaya a pasar. sí. Y la fe, hay fe positiva como hay fe negativa, Ujú. lamentablemente el caso. O sea que hay personas que en este momento yo sé que están viviendo este tipo de cosas y no lo han identificado. Y eso le pasa mucho a las mujeres que por cierto modo han sido abandonadas por sus padres, por su madre, o hombres también que han incluso, porque también Dios me sanó eso a mí antes de entregarme a mi esposo. Pero cuando yo vivía eso, luego cuando yo conocí a mi esposo también venía con una área así y yo pude ayudarlo a sanar esa área porque ya Dios la había tratado conmigo. Entonces, nosotros, así como impartimos las cosas malas, también impartimos lo bueno. Por eso este segmento, porque nosotros lo que hemos vivido y lo que Dios nos ha revelado y nos ha ayudado a sanar, o a las personas que están a nuestro alrededor, yo sé que hay muchas personas, ese tipo de problemas, de personas que han sido abandonadas por sus padres, tienen ese tipo de problemas, tienen miedo al abandono. Entonces, siempre van a estar inestables con las parejas o con los amigos. Depende del área que más quieran. O sea, yo creo que a los hombres le pasa más eso del abandono. Ujú. Por eso hay muchos hombres que cuando se sienten en compromiso Ujú. prefieren soltar Sí. la toalla porque dice, en vez de que me abandonen a mí, prefiero yo Exactamente. dejar esto aquí. O buscar un problema para terminar porque sabe que algún día, en algún Va a momento va a pasar. pasar. Es muy fuerte eso. Esto se vive muchísimo. O sea, este tema es un tema que muchas personas, Jessica, Cristiano, sí, no no cristiano. cristianos, exactamente. O sea, eso es algo que es muy fuerte. El miedo al abandono, el miedo al rechazo es muy fuerte y hay que saber identificarlo, cuáles son los síntomas que causan en ti. Quizá el síntoma que este miedo causa en ti es intentar controlar a las personas que tienes alrededor, intentar controlar tu pareja, estar pendiente de todo lo que hace, de todo lo que dice, porque tú tienes miedo de que en algún momento vaya a suceder. Entonces esto lo que hace es que realmente lo que tú estás llamando se manifieste, porque nadie quiere estar al lado de una persona que esté controlándolo, vigilando todo el tiempo. O sea, todo lo que tú hagas, todos estos síntomas van a producir lo que tú estás temiendo. Todo lo que tú hagas alrededor de esto va a producir lo mismo. O sea, va a ser una reproducción, porque quizá esa persona ni están pensando en eso, pero tu comportamiento, los síntomas que causa en ti eso, hacen que eso suceda. Eso es muy Es importante. muy fuerte. O sea, es muy importante como analizar su vida y ver los patrones que uno ha estado llevando en toda la vida para saber con qué romper. Como dijo Madeline, no todo es espiritual, también nosotros venimos con traumas, venimos con actitudes, venimos con aprendizaje que vemos desde niño. Entonces nosotros tenemos que saber identificar muy bien eso. Claro. Porque si no lo identificamos, no podemos cambiar esa actitud, porque hasta que yo no me di cuenta, yo qué sé, de que yo era, o sea, de que todas las personas que se acercaban a mí era celosa, yo no pude decir, pero ven acá, ¿por qué hasta los amigos míos, las amigas mías, por qué siempre me están celando? ¿Qué malicia del enemigo es? Entonces ahí yo me puse a pensar, ok, ellos son así porque yo también soy así. Entonces ahí fue que yo pude empezar a tratar con eso, pude empezar a quitar, porque lo celo al final es una falta de confianza. Sí. sea- O sea, una inseguridad que está primero dentro, en ti mismo. Ah, no, que yo creo que yo soy el mejor, yo soy la mejor, yo no. Pero entonces, ¿por qué se manifiesta eso? Porque realmente dentro de ti no te amas, no te estás valorando, no estás conociendo quién eres, no tienes identidad. Porque cuando nosotros tenemos identidad, yo me río porque me viene un ejemplo que no lo voy a decir, que estábamos hablando, pero hay cosas que siempre van a ser lo mismo, o sea, no Pero sé. dilo. No. Pero hay cosas, por Pero ejemplo, ahora hay unos celos que son sanos. a ver, hay unos celos que no es que sean sanos, sino que entran en el marco prudente del humano, como un orgullo. Como hay un orgullo también que entra en el marco prudente Hay un celo sano porque dice la palabra de Dios
cela todo lo bueno. Pero también, si nos vamos al Antiguo Testamento, hay una cosa que dice, y le di espíritu de celo. O sea, dentro del marco normal, el ser humano tiene conductas, como estamos hablando. O sea, hay un parámetro que es normal. ¿Me entiendes? Si yo veo que tú estás así con la persona que yo, con mi esposo, o con ¿me entiendes? ¿Qué pasa, manito? Normal, es algo humano, pero ya cuando tú te inventas cosas, Cuando tú estás viendo a ver ¿qué a hay? quién sigue. Sospechando con espíritu de sospecha. Desata eso ahí, desata eso. El espíritu de sospecha siempre está así. Y piensan que discernimiento, muchas, ay no, que yo... Que yo me soñé. Que yo me ay, que Dios me dijo, cuidado. O sea, hay un parámetro que es espiritual y otro parámetro que es humano. Y es que somos tripartitos. Y a veces nada más pensamos que somos espíritus. No, es que somos tripartitos porque Dios comía, Dios bebía, Dios se bañaba, Jesús. Él hacía todo eso, él caminaba en la tierra, entonces él cuidaba también su parte humana. Y es también lo que tuvo celo de la casa claro, de su padre. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, es un parámetro humano que tenemos que tener cuenta con esta área. Yo no sé si en el estudio bíblico que estaban hablando de que había que cuidar el templo. No sé. Pues no sé, me suena, pero no sé dónde está, sí, en la iglesia. El cuerpo es muy importante cuidarlo. O sea, y cuando hablamos del cuerpo, no solamente hablamos del área de física, de untar las cremas y todo eso, sino en el área de la conducta humana, o sea, los valores humanos que tenemos como personas, o sea, cuáles son los valores que debemos tener como personas. La palabra dice que ame a tu prójimo como a ti mismo, o sea, tú tienes que amarte, amar tu ser, amar tu alma, amar tu espíritu, pero amar también tu cuerpo, amar los valores que hay en ti como persona. O sea, todas esas cosas son cosas que son muy importantes que a veces cuando estamos en la iglesia se nos olvida. A veces pensamos que somos espíritu nada más. Que reprender. Somos espíritu nada más. Yo parece por esa experiencia que yo para mí todo es espiritual. No. A mí no me hablen de psicólogo, a mí no me hablen de nada, que todo es espiritual. Yo ahora comprendo que hay una parte espiritual, pero hay una parte también que es humana, que se trabaja humanamente, como hay otra parte que se trabaja espiritualmente, aunque siempre el espíritu es que va a ayudar a lo humano. ¿Me entiendes? Ahora bien, hay que cuidar todo este tipo de áreas. Pero como seguíamos en el tema, que nos fuimos. Sí, pero también eso es muy bueno tratar, porque hay muchos cristianos que piensan que ir al psicólogo está mal. Ahora, tú tienes que saber a qué psicólogo. Exacto. Porque hay psicólogos cristianos Muy que importante. te identifican cuáles son esos traumas que tú tienes en el alma. Eso es muy importante Es porque mucho, muy nosotros, importante. mira, nosotros tenemos una conciencia. ¿Qué pasa? Que la conciencia no tiene ni principio ni tiene fin. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a hacer cosas malas, siempre vas repitiendo lo mismo mal, la conciencia al final tú apagas esa conciencia. Entonces, por ejemplo, si tú siempre estás hablando mal, al principio la conciencia de niño, la conciencia te corrige, ay, le hablé mal, ay, perdón, pero ya cuando tú llevas mucho tiempo, ya tú apagas la conciencia para no escuchar que eso está mal y para ti eso es normal. Entonces, cuando ya somos adultos, ya no sabemos identificar, o sea, ya la conciencia no nos dice, eso está mal. Entonces, cuando nosotros vamos al psicólogo, yo lamentablemente lo digo, yo no he ido al psicólogo, me encantaría ir al psicólogo, yo digo la verdad, pero no he encontrado todavía uno así que yo pueda decir que es adecuado. Sí. Pero el psicólogo te ayuda a decir, mira, tú de niña pasaste esto, tú de niña pasaste esto, tú tienes este trauma, aquí hay un hueco, aquí hay una herida, aquí hay un vacío, y todo eso te ayuda. El psicólogo te da la herramienta de tú sanar, el psicólogo no te sana. Entonces, bueno, también, como un cristiano, si tiene la posibilidad de ir a un psicólogo cristiano, gloria a Dios, si te lo puede pagar, gloria a Dios, ves. Sí, es muy importante, o sea, porque la psicología es el estudio del alma, psicología, o sea, es el estudio del alma. Entonces, ¿quién más puede conocer, verdad? Esas áreas humanas, porque el alma pertenece a todo lo que es humano, o sea, el alma es las emociones, eso es lo que hace el ser humano realmente, los valores y todo eso. ¿Quién más puede conocer que una persona que ha estudiado eso, ¿me entiendes? Y que sea cristiana, porque una persona que me hable, que un psicólogo que no sea cristiano, yo refuto, ¿sabes por qué? Porque como él, que no sabe ni siquiera él mismo, o sea, que no sabe ni él mismo, o sea, qué significa la psicología realmente, que no sabe ni, y que quizás ni sabe lo que es el alma, o sea,
que no cree que haya un alma, que pueden, porque hay psicólogos ateos, o sea, ¿me entiendes? Que no cree que hay un alma, que se pierde ni que se salva. Entonces, yo no iría donde una persona así, sino que, claro que, mira, fuera del cristianismo hay personas con valores muy buenos. Hay personas que tienen valores mucho más que un cristiano, Claro. que nunca gritan, que nunca hablan alto, son personas que se comportan prudentemente en casi todo, pero tienen un problema y es que no creen en que tienen una alma. Y cuando ven personas así piensan que todo eso lo pueden tratar con pastillas porque no tienen un conocimiento espiritual. Y el alma está herida al cuerpo y es una conducta humana, es humana, pero es algo que está adentro, o sea, es una esencia, lo cual tiene que ser saneada, tiene que ser libertada, tiene que tener las herramientas necesarias para poder conducirte en la vida. Psicólogo cristiano, yo lo recomiendo al 100%. Toda aquella persona que no sepa, que no tenga la herramienta, que en su iglesia no tengan ese consejo, ese, ¿cómo te explico? Porque Esa casi, sanidad sí, esa interior. sanidad interior, porque casi todas las personas que tienen equipos de liberación, que saben realmente, que tienen el conocimiento, Dios lo hace psicólogo aunque no tengan título. Eso es algo que nosotros también hablábamos de que hay personas que nunca han estudiado psicología, pero Dios lo ha dotado de un conocimiento divino, porque esa es la sabiduría que viene de Dios. No es una sabiduría humana, sino una sabiduría del cielo, que la enseña Dios a través de las experiencias, de la vivencia, todo lo que tiene que ver con eso, ¿para qué? Para que haga una sanidad en las personas que están alrededor. Entonces, nosotros estamos aprendiendo y estamos en una escuela que todavía seguimos aprendiendo y hemos aprendido muchas cosas y lo que hemos aprendido, eso también damos. Si yo veo que ella tiene ese problema del cual estamos hablando, yo voy a hablar con ella y le voy a explicar, aunque yo no sea psicóloga, pero es una parte de la psicología que nunca le hemos estudiado, pero Dios nos la ha enseñado con la vida. O sea, para más fácil, usted se agarra, busca un psicólogo cristiano, le ora a Dios, sea guiado por Dios y vaya y sea libre de que de un cautiverio que usted tiene humanamente. Y ser libre no es que tú te Endemoniado. poseído, No, de que te va a no. manifestar, no. Incluso cuando una gente llora, de que cuando recuerda un dolor y llora, yo no sé si te han escuchado esos suspiros que uno hace como, "Ay", eso es una liberación del alma, eso es algo, porque cuando tú te liberas de algo es cuando tú sueltas algo. Exacto. Entonces hay gente que desde niños llevan esa carga, Ujú. y cuando ya sueltan esa carga, wow, eso es una liberación. Ujú. Entonces eso es muy bueno. Si siempre te rodeas de la misma persona, el problema no son la persona, el problema está en ti. Así es. Define a ver cuáles son esas cosas que siempre te suceden, cuáles son esas personas que siempre te rodean. Identifica lo que a ti no te gusta de esas situaciones, porque seguro que está en ti. Ujú. Seguro hay un trauma, seguro hay una herida, seguramente hay una vivencia. Así mismo es, o sea, hay personas, por ejemplo, que le cuesta mucho expresarse. Voy a poner este ejemplo, que no saben cómo decir la cosa, como la Jessica decía antes, que siempre son malinterpretados, porque cuando hablan no se le entiende. O quizás quieren decir una cosa, pero al final terminan diciendo otra, no pueden expresarse. Ahí hay una falta de libertad, porque quizás cuando era niño, cada vez que iban a hablar, Cállate, lo mandaban no a... hable. No, Tú sí hablas, sí. tú sí hablas. Dios mío, los niños tienen que estar en silencio. Los niños para allá atrás. Entonces, hay un Más problema. pasa en los hombres. Sí, En no, los no, hombres sí, pasa mucho. que los hombres, oye, pueden estar heridos, pueden estar destrozados, pueden estar enfadados, No y dice ellos nada. están como si nada. Porque cuando tan pequeños le dicen, tú eres un hombre, Los no hombres no llores, lloren. los hombres no hablan tanto. Los hombres no hablan tanto. Los hombres, entonces, Es como, mira, le cauterizan la conciencia. es como, yo leí un consejo de Gary Chapman, el escritor, que él da 15 consejos matrimoniales a principiantes, y en uno él dice, los verdaderos hombres sí lloran. Wow. Y él habla de que su padre era muy fan de un actor, no me acuerdo ahora cómo se llama, John Wayne, y que en una película de John Wayne dice, los verdaderos hombres no lloran. Y Gary Chapman explica que él nunca, yo no sé si se pronuncian así los nombres, me excusan. Él dice que él nunca vio a su padre, nunca pedir perdón a nadie Wow. en los 80 y pico de años de vida.
Y no Wow. era que su padre era iracundo ni nada, que era un hombre prudente, que se comportaba bien, pero que sí que a veces Mm, subía la voz a la madre o a la ujú, hermana de él o incluso a él mismo, pero que nunca pedía perdón y que él inconscientemente adaptó eso y que ujú, cuando él se casó, él nunca hubiese pensado en hacer algo que le hiciera daño a su esposa, mm, pero que cuando él se casó, él vio, ¿verdad? Que su esposa tenía ideas que para él le parecían absurdas, tontas, y que él se ujú. lo decía como, ¿sabes? Sí, sí. Y que entonces podían durar días sin hablarse. Wow. Y él no le pedía perdón a ella Wow. y él venía y después le hablaba como si Como nada. si nada. Entonces ahí mala discusión porque nosotras las mujeres somos de hablarlo, Sí, de expresar las sí. cosas. Sobre Entonces todo. como él venía hablando como si nada, ella más se enfadaba. Claro. Entonces había un problema más. Y él dice que en una como de su seminario vino un hombre, Carlos, me acuerdo que se llama, que vino Carlos y que le dijo eso mismo, no, porque a mí me enseñaron que los verdaderos hombres no lloran. Y él le corrigió y él le dijo, no, al contrario, un verdadero hombre sí llora y pide perdón también. Wow. Pide perdón y expresa Ujú, y quiere como ayudar a la otra persona que ha herido, que ama. ujú, Entonces, eso también son patrones ujú. familiares que inconscientemente tu padre Transmitido. te ha transmitido y tú no te has dado Ujú. cuenta. Entonces, todo eso son Sí, traumas. son traumas, son costumbres, son adaptaciones que haces a tu vida que alteran realmente tu carácter. Entonces tú te comienzas a sentir mal porque no eres libre, porque tienes eso dentro. O sea, y si yo tengo un problema con ella y yo no sé cómo expresárselo, yo estoy en opresión. Estoy al lado de ella y me siento opresionada porque quiero transmitirle algo que ella no está logrando comprender. Porque quizás es algo inconsciente que ya me ha hecho, pero yo no sé cómo expresarlo. Entonces estoy tan cargada. Eso es no ser O libre lo dices de una o manera lo fea. digo de una manera fea, entonces no soy libre, porque llevo eso dentro, ¿no? Si no me puedo expresar y no puedo decir lo que siento, no estoy siendo libre. Ahora, qué bonito es, ¿verdad? Cuando tú tienes algo con alguien y tú fácil se lo expresas, tú, ay, ya, por fin, o sea, lo soltaste, porque hablábamos de la libertad, ¿verdad? Eso es ser libre. Hay gente que piensa que el ser libre es pasar por liberación y que te saquen los tres chamucos, los demonios, que se manifestó fulanito. No, o sea, la liberación hay liberación espiritual y hay liberación del alma, que es la liberación humana de las conductas que hemos adaptado. Todos estos patrones que hemos estado hablando, todo lo que hemos estado diciendo, realmente es porque sabemos que no solamente dentro de la iglesia, que verdaderamente en la iglesia hace bastante, muchísima falta, porque el que está en la oscuridad no se da de cuenta de que tiene un problema, pero el que está en la luz tiene que identificar, o sea, aquí hay una luz La luz es verdad. te refleja lo que tú tienes. Si tú no te estás dando de cuenta es porque realmente tú sigues en oscuridad, que es la ignorancia. De lo que hablábamos, la libertad comienza cuando la ignorancia se acaba. Cuando la luz viene y te alumbra y te dice cuáles son esas cosas que tú tienes, este segmento es para eso, para alumbrar esas áreas. Es una luz para que tú alumbres y te veas y te identifiques. Nadie te va a decir, pero tú tienes que identificarlo, porque todas esas cosas no la dijo nadie. No, eso mientras nos íbamos acercando a Ujú, Jesús, que es la exacto. luz, Ujú, ahí nosotros pudimos identificar la falla y como dijo, Jesús mismo dijo, ellos no quieren, o sea, ellos no quieren que la luz le alumbre para que no vean lo malo que hay en exacto. ellos. Ujú. Entonces, mientras tú más te vas acercando a Dios, tú más ves esa luz y te miro y digo, no, espérate, esa luz Tengo un todavía está problema. muy alumbrante y yo estoy muy oscura todavía. Ujú, Entonces, mientras tú vas acercándote más a Jesús, tú vas viendo cómo es Él y tú vas viendo que tú no te pareces a Él y tú cada día así quieres como parecerte más a Él y ahí tú puedes identificar más tus faltas, tu trauma, tus problemas y de verdad que este segmento también lo hicimos para que ustedes nos puedan enviar sus historias, como dijimos al principio, las cosas que ustedes han vivido, las cosas que ustedes lo que la vida le ha enseñado a ustedes. Y si de lo que hemos hablado ustedes tienen alguna historia que han pasado, algo que han vivido, cuéntenosla. Tenemos ahí el, correo. el correo de Trascendiendo, que aquí se lo voy a poner. Y también tenemos el Instagram de Trascendiendo. Y esto, claro, quizá yo y ella sepamos quién eres tú, pero tampoco vamos a decirlo para adelante. Ujú, Entonces, así que en el otro episodio
espero que podamos contar algunas de las experiencias de ustedes. Y yo no sé si tú quieras agregar algo más. No, nada más, de verdad que ha sido un tema súper edificante, porque quiero decirle algo también, último consejo, mientras hables, también te das de cuenta de quién eres, porque lo que tú hablas, dice la palabra que en lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, sino lo que sale de él. Entonces, mientras tú hablas y tú te escuchas, tú puedes identificar qué hay en ti. Siempre escúchate, a la hora de tú hablar, escúchate, porque lo que tú estás diciendo dice quién tú eres. Ese es mi último consejo y aportación. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos hasta aquí. Esperemos que sea de gran edificación y nos vemos en otro episodio de Lo que la vida nos enseñó. Dios le bendiga. Pues bendiga.